Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about. Hola, en este video explicaré brevemente el código de programación empleado para nuestra práctica, en la cual se pretende establecer un rango de temperatura entre 25 y 80 grados en una incubadora. Además, esta temperatura se va a estar manipulando por un potenciómetro y se tendrá una histéresis de 3 grados para lograr apagar y encender un foco. Lo primero que se hizo fue establecer los configuration bits dentro de un header file. Esto con el motivo de no generar un código muy extenso. Para esto se estableció el oscilador interno a 64 MHz. Además se estableció el power up timer para 64 milisegundos, además de deshabilitar el watchdog timer. También se definió una instrucción a la que trabajarán los retrasos, que en este caso será de 48 millones. Además, se incluyó la librería para la LCD, donde se configuraron los pines de la tarjeta a los que se conectará la pantalla LCD. También se incluyeron los estándares de entrada y salida que nos permitirán imprimir los caracteres en la pantalla LCD. Para lo que es el código como tal, se ha configurado la frecuencia a la que trabajará el oscilador, que en este caso será de 48 MHz para 12 millones de instrucciones por segundo. Se tienen definidas las variables con las que se estará trabajando, donde se tiene la variable buffer, que es el número de segmentos que tiene la LCD, y en este caso es 16. Se tienen las variables de referencia del ADC, la temperatura del ADC, también una variable para la temperatura de referencia y una variable para la histéresis, en este caso de 3, que es la escala de grados para lograr encender o apagar el foco. Se tiene una variable temperatura, así como una variable para el valor por encima de la referencia y una para el valor por debajo de la referencia. Lo siguiente fue configurar los puertos que se usarán. En este caso se estableció el puerto A y el puerto B como digitales, así también el puerto D. Y en el caso de RD1 se estableció como una salida. El pin RF1 se estableció como una entrada analógica, y el mismo caso para el pin RC0. Para el ADC, lo que se hizo fue establecer una justificación hacia la derecha, luego de tener el oscilador RC interno del ADC y encender el ADC y establecer su valor de referencia. Para el caso de la LCD, lo que se hizo fue inicializar la pantalla, hacerle también una limpieza para que elimine algún dato que haya guardado y también apagar el cursor. Esto con un retraso de 100 milisegundos. Cabe destacar que también se ha habilitado la resistencia pull-up para el pin D1 de la tarjeta. Dentro del ciclo de trabajo se establecieron los valores de referencia de la temperatura, seleccionando el canal RC0 con un retraso de 20 microsegundos como tiempo de adquisición. Además, se realizó una conversión entre el tiempo de adquisición y el ciclo de trabajo para también guardar esta información. Después de guardarlo, se ejecutará la fórmula para la temperatura de referencia, donde se divide la referencia del ADC sobre 1045 y a su vez se multiplicará
por 55 y se sumará la cantidad de 25. Luego este valor se imprimirá junto con la leyenda REFT, que significa temperatura de referencia, y se mostrará en la LCD en la fila 1, columna 0. Para el sensor de temperatura se seleccionó el canal F1 con un retardo de 20 microsegundos. Luego se ejecuta la conversión para que posteriormente se guardara para aplicar la fórmula para obtener la temperatura, donde se tiene el voltaje suministrado, que en este caso es de 5 volts, multiplicado por la temperatura del ADC, dividido entre 4095, luego se le resta 0.4 y al final multiplicado por 51.28. Luego este valor se imprimirá en la LCD junto con la leyenda TEMP, que es el valor de la temperatura, mostrándose en la fila 2, columna 0, con un retardo de 300 milisegundos. Ahora lo siguiente que se hizo fue establecer las condiciones de funcionamiento, donde se tiene que el valor por debajo de la referencia es igual a la temperatura de referencia menos H, donde H es el valor de la histéresis, y también el valor por encima de la referencia, que es igual al valor de la temperatura de referencia más H. Luego se establece lo que es la condición como tal. Si la temperatura que sensa el sensor es menor que la temperatura del valor de referencia, entonces el foco se encenderá. Cabe resaltar que aquí se habilita con un 0 debido a que se ha habilitado la resistencia pull-up, y si la temperatura que sensa el sensor es mayor que la temperatura del valor de referencia, el foco se apagará. Es el mismo caso que la condición anterior. Como se tiene habilitada la resistencia pull-up, entonces para poder hacer el apagado se requiere de un 1 lógico. Y pues esto sería todo por parte de la programación. Ahora se mostrará el funcionamiento en físico del circuito. Hola, ahora yo les explicaré acerca de la parte física del desarrollo de esta práctica. Como podemos observar en primera instancia, aquí tenemos nuestra incubadora o nuestra caja de 20×20, la cual en su interior cuenta con un sensor de temperatura y un foco de corriente alterna, el cual se va a encargar de suministrarle el calor a esta misma. Como podemos observar en esta parte, aquí nosotros tenemos nuestro circuito de control, o el cual se encarga de controlar nuestra incubadora. En primera instancia podemos observar dos potenciómetros. Estos dos potenciómetros, ¿para qué son? El de el lado izquierdo se encarga de controlar el brillo de nuestra pantalla LCD, mientras que el del lado derecho es el que permite establecer la temperatura de referencia a la cual queremos que se encuentre nuestra incubadora. Además, como podemos observar, tenemos varios cables saliendo de esta misma. En el caso de los del lado derecho, estos dos son fuentes de alimentación de corriente directa. ¿Esto por qué? Bueno, en nuestro equipo decidimos alimentar nuestro circuito con dos fuentes independientes para así evitar pérdidas de voltaje, ya que son varios los componentes que están conectados. Como podemos observar. Nada más, algo que cabe mencionar es que debemos identificar las tierras, ya que de no ser así, algunos componentes no realizarían su funcionamiento adecuado. Ahora, los cables que salen en la parte izquierda son los que se encargan o los cuales está conectado nuestro sensor de temperatura, el cual podemos observar en esta parte. Mientras que los del lado derecho son los que están conectados a nuestro módulo relevador, el cual como tal nos permite activar o desactivar nuestro foco. Ahora les explicaré un poco acerca del funcionamiento. Como se pedía en las especificaciones de la práctica,
El valor de nuestro potenciómetro permite establecer la referencia de temperatura desde 25 grados hasta 80, como se muestra en esta parte. Si nosotros giramos este potenciómetro hasta su valor máximo, este llegará hasta los 80 grados. Ahora, yo lo voy a establecer en un valor más bajo para que rápidamente aumente la temperatura y podamos observar su funcionamiento. En este caso lo voy a establecer en 25, lo voy a dejar en 25 grados. Como tal, en esta parte nuestro sensor de temperatura está sensando la temperatura a la cual se encuentra dentro de la incubadora. Como tal, nuestro valor de referencia sería el punto medio al cual se pretende llegar. Sin embargo, nosotros establecimos una histéresis de 3 grados, que cuando la temperatura esté 3 grados por encima de la del valor de referencia, el foco se va a apagar, y cuando esté 3 grados por debajo del valor de referencia, este foco se va a encender. Como tal, aquí nuestra temperatura sigue descendiendo. ¿Por qué? Bueno, cuando encendió nuestro foco, esta temperatura se elevó, y ya que es una caja cerrada completamente, tarda un poquito en enfriarse. Ahora pausaré un poco el video en lo que termina de enfriarse y vuelve a encender el foco. Ahora, como podemos observar, ya está a punto de alcanzarse el punto más bajo de la histéresis, los 3 grados antes. Como tal, vemos que nuestro sensor de temperatura está detectando 26 grados centígrados y está bajando. En el momento que este llegue a los 25 grados, nuestro foco que tenemos aquí se va a encender. Como podemos observar, bajó la temperatura y encendió nuestro foco hasta que se alcance una temperatura mayor a la de los 28 grados que establecimos anteriormente. Cuando en este caso la temperatura de nuestro sensor esté arriba de los 31 grados, este se va a apagar, como observamos aquí. Bueno, pues en sí esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.